Del libro de ejercicios de un curso de milagros, segunda parte, introducción. Las palabras las utilizaremos únicamente como guías de las que no vamos a depender, pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. Seguiremos pasando un rato con él cada mañana y cada noche. Dedicaremos tanto tiempo como sea necesario a fin de lograr el objetivo que perseguimos. Seguiremos utilizando un pensamiento central para introducir nuestros periodos de descanso y para calmar nuestras mentes. Venimos a Él teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y esperamos a que dé el paso hacia nosotros que nos ha dicho a través de su voz que no dejaría de dar una vez que lo invitásemos. Le extenderemos esa invitación y Él lo aceptará. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Era dispuesto que vendría una vez que haya reconocido que tu voluntad es que Él venga. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que nos enviaste. Tu mano nos ha sostenido. Tus pensamientos han arrojado luz sobre las tinieblas de nuestras mentes. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevancia, cuya lectura debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estos. Estos temas especiales deberán repasarse cada día y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes al día. Libro de ejercicios de un curso de milagros. Pregunta 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que esa es negada. El ego es la, entre comillas, prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía, entre comillas, ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él, queriéndolo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolo primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en la dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y el silencio más profundo? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias,
sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo amado, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Libro de ejercicios de un curso de milagros. Lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaño. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que tú le has hecho a tu Hijo bien amado. Anexo a un curso de milagros. Manual de psicoterapia. Capítulo 2. El proceso de la psicoterapia. Sección 2. El lugar de la religión en la psicoterapia. Para ser un maestro de Dios, no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Mas ni siquiera en esto se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a este punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable, que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión es experiencia. La psicoterapia también lo es.
en sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad que sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocerse. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano. Primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo de Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente están todos dementes, pues de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden hallar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre a su reino, ¿qué importa la manera como está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarle. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante, mas para triunfar tienen que compartirlo completamente. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para poder tener sentido. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios. No
la meta de este, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, pueden triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para de ese modo perder todo sentido de intereses separados. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a dar tal como fue recibido. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia y vea que ambas se satisfacen cual una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y, por ende, no pueden sino ser uno en los medios. Gracias por estar aquí en este instante santo, acompañándome en este año, en donde nuestro propósito es hacer el año santo. Pero quiero recordarte muy quedamente lo que dice la introducción a los ejercicios de este libro de Un Curso de Milagros. En su párrafo 1, la introducción dice lo siguiente: para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Espero que estés haciendo las lecciones tal cual como se te indica y también que escuches el texto con atención. Recuerda, es Jesús hablándome a ti y hablándome a mí. Siempre serás bienvenido. Nos vemos en un instante.